hemos venido platicando, y yo quisiera rogarles que también por su lado de ustedes fueran pensando un poco a manera de conclusión de qué han aprendido en cada uno de los diferentes segmentos que hemos venido platicando, qué dudas les quedan. Realmente la intención de un curso de estos es un poco, yo diría que cambiar nuestras actitudes y tener un poco de más información. En general, el curso originalmente estaba planeado para hacer un breve boceto, una revisión a ojo rápido sobre cómo funciona lo referente a la etiqueta. Realmente yo pienso que la etiqueta tiene varios niveles, ya lo hemos venido comentando. En términos de poder aplicar una clase, podemos hablar desde la etiqueta altamente sofisticada, la que se refiere, por ejemplo, a la aristocracia, a los reyes, todo lo que se refiere al protocolo, hasta la etiqueta o las formas de comportarnos en grupos sociales muy reducidos, como puede ser nuestra casa, nuestros amigos. ¿Cuál es mi idea en relación a esto? Primero, que tenga uno un panorama general de cómo ha venido desempeñándose esto en el curso de la historia. Para mí la historia, yo soy un fanático de la historia, creo mucho en la historia, es la gran maestra. Y entonces cuando uno observa, por ejemplo, una película, lee un libro, empieza uno a tener una mente más crítica que le permite establecer comparaciones entre el comportamiento de una época y la época actual. Por otro lado, cuando estamos hablando también, por ejemplo, de un libro, los libros también nos van a permitir tener un panorama más amplio sobre las cosas. Yo diría que una de las primeras reglas que vale la pena tomar nota como conclusión de este curso es que existen diferencias fundamentales entre las diferentes culturas en lo que se refiere al comportamiento social. Yo diría que es la primera regla que debemos aprendernos. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes culturas se van a comportar en diferentes formas. No va a ser lo mismo un hombre primitivo de Australia que una gente de Polinesia, que una gente de la zona Mazahua, que una gente en Francia o en Italia. No existe realmente una cultura más desarrollada o menos desarrollada. Es decir, aquí lo que yo les quiero decir es que finalmente las reglas de comportamiento social o las reglas de etiqueta nos van a servir para convivir más entre las personas. Son reglas de convivencia social. ¿Cómo lo vamos a llevar esto a la práctica? Entendiendo que cada grupo, cada segmento social tiene sus propias reglas de comportamiento social. No vamos a comportarnos en la misma forma en una reunión de la zona otomí o de la zona de Chiapas, que si no vamos a querer comportarnos igual ni a poder comportarnos igual en un segmento que en otro segmento, ¿no? Realmente aquí la segunda regla es: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Es decir, una regla de comportamiento indispensable es la capacidad de adaptación. Entre los antropólogos, por ejemplo, la gente que estudia antropología, lo primero que hacen cuando van a una comunidad que quieren investigar es adaptarse a esa comunidad. Es decir, si alguien quiere estudiar a los indios Cora, lo que van a hacer es vivir prácticamente como Cora, en forma tal que después de un tiempo ellos pueden adaptarse a ese comportamiento. Cuando uno toma un curso de esta naturaleza, por una parte va uno a tener más conocimientos de reglas sociales que uno puede aplicar, pero también tiene uno que tener más tolerancia al comportamiento, entre comillas, incorrecto de los demás, ¿no? Es decir, es algo que uno tiene que enseñarse a tolerar. No puede uno llegar a un lugar y decirle a una persona: ¿sabes qué? No se toma el pan así, no se hace esto así, porque es la primera falta de cortesía que uno puede cometer. Después,
tenemos también que las reglas son de naturaleza social, y ya lo comentábamos, las reglas de naturaleza social son diferentes a las reglas legales. Las reglas legales no son más que las leyes, los reglamentos, las sanciones, como pasarme un alto, no pagar una multa, no pagar los impuestos, matar a alguien. Estos son reglas de comportamiento social, que casi siempre son una obligación, dicen los abogados, de hacer, es decir, hacer algo, pagar un impuesto, de no hacer, no interrumpir la propiedad de los demás, no molestar la propiedad de los demás, o de dar dinero, dar un bien, dar un servicio en el trabajo. Estas son reglas legales. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que la Alianza Francesa me pide que dé un curso. Entonces existe una especie de contrato que yo tengo que cumplir, y un contrato que tiene dos parámetros: una situación jurídico-legal y una situación de carácter social. La situación de carácter social a veces se junta con la situación de carácter legal. Una situación puramente social, yo diría que es una boda, el comportamiento en una boda, en una primera comunión, en un funeral, que si yo rompo algunas de las reglas de comportamiento, voy a recibir una sanción de carácter social, es decir, no legal. Es decir, la forma como la sociedad me va a sancionar por la ruptura de un principio social va a ser igual, con algún castigo social. Aquí el problema con los castigos sociales es que son de una diversidad enorme y que son de naturaleza muy emocional, muy visceral a veces. ¿Cómo sancionamos a una persona que llega a un funeral de verde, por decir algo? Quizá lo que hagamos es que la revisamos, nos lo quedamos viendo, nos aislamos, se lo hacemos notar quizás en algún momento: y qué bárbara eres, cómo se te ocurrió venir al funeral del señor fulano de tal de verde, mejor no hubieras venido, si uno es muy atrevido, ¿no? Si una persona llega tarde a una reunión, la sanción va a ser que las amigas o los amigos le digan: oye, no te mediste, estás llegando media hora, tengo media hora esperándote, etcétera, etcétera. En una escuela, por ejemplo, ¿qué hacen los alumnos? Le dan al maestro la ley del cuarto, que se llama, que es una regla de comportamiento social académica, yo diría, ¿no? No llega el maestro al cuarto, nos vamos. Entonces el maestro se siente rechazado. Así en todas las actuaciones hay reglas de comportamiento social. Ahora bien, otra cosa de la que estuvimos platicando es de la relación de las reglas de etiqueta en relación a tres grandes espacios, yo diría, que son el espacio de la familia, que habíamos hablado que es el espacio íntimo, el espacio externo, diríamos, a la familia, que es los amigos, la familia extendida, y finalmente el espacio exterior. Y decíamos que las reglas, en la medida que el espacio sea más reducido, son más relajadas, es decir, van a ser más relajadas en la casa que en el exterior, digamos que en una reunión de mucha etiqueta, ¿no? Ok, esto es más o menos, fueron los principios generales de lo que estuvimos platicando. Ahora, para aplicar todos estos conocimientos, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es un poco actuar con sentido común. O sea, finalmente las reglas no son más que producto de una serie de necesidades históricas. Y aquí fue cuando estuvimos viendo el 22 de enero los antecedentes y orígenes de las reglas sociales de etiqueta, las ceremonias más importantes en las diferentes culturas. En este día estuvimos platicando lo importante que había sido el cambio en la época entre la Edad Media y el Renacimiento, 1500 y tantos, y decíamos que había un filósofo y teólogo que era Erasmo de Róterdam, que había hecho los primeros manuales de etiqueta, manuales que obviamente por el costo que representaban los libros en esta época,
es decir, eran libros hechos en pergamino, el pergamino es piel de cerdo tratada y tenían un costo elevado, supongo, y esto hacía que este tipo de libros o este tipo de documentos fuera dirigido naturalmente a las clases altas. Y en ellos él decía que era de mala educación limpiarse la mano después de haber comido, porque la gente comía con los dedos, o sea, tomaba la carne y se la llevaba a la boca. Cada quien llevaba su propio cuchillo y con eso cortaban la parte del animal que quisieran comer. Se ponía un gran perol o una fuente donde llegaban todas las viandas y acá hay lugar donde se ponían todas las viandas y la gente destrozaba, los invitados destrozaban el animal. Y decíamos que ya el tenedor aparece principalmente en la corte de Luis XV, con Madame Pompadour, que era la amante de Luis XV, y que son de las grandes innovadoras de la cultura. Platicábamos también que gentes como Catalina de Médicis, que es una italiana, viene a casarse con un rey francés. Ella era comerciante, pero por alguna razón la cultura se desarrolló más sofisticadamente en Florencia, Venecia, Milán, en todos estos lugares, y ella trajo parte de esa cultura italiana norteña a París, y ahí también presentó nuevas innovaciones en la forma de vestir, en la forma de maquillarse, y bueno, así fue cambiando toda una forma de comportamiento. En lo personal, mi teoría es que a mayor riqueza, el comportamiento se hace más sofisticado. Si un grupo social tiene necesidad de comer y su problema es sembrar una parcela para poder tener maíz, para poder subsistir, o trigo, pues naturalmente su comportamiento social no va a tener importancia. Y aquí habíamos hablado de algunas también de algunas reglas de las necesidades de un señor Abraham Maslow, que dice que la sociedad los hombres, ¿no? Tenemos necesidades, y necesidades primitivas como comer, ir al baño, cosas de este tipo, ¿no? Y que después hay necesidades de orden más sofisticado, como vestirse, cubrirse, arroparse, todo este tipo de cosas. Y finalmente, ya que el hombre va cubriendo una necesidad, llega a la necesidad última, que es la de desarrollar su propio intelecto. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos cubierto parte de estas necesidades básicas de alimentación, de cubrirnos, de tener un techo donde cobijarnos. Es decir, seríamos como los hombres primitivos, que nuestro problema era comer, buscar un animal que cazar y ocultarnos de los animales que nos pudieran ser nocivos y que fueran depredadores, ¿no? Este es un poco el origen de todo este tipo de cosas. Y bueno, pues así es como en el curso de la historia se empiezan a presentar conductas cada vez más sofisticadas. Y fue cuando vimos la película de La Edad de la Inocencia, que para mí es el ejemplo de la sofisticación de las sofisticaciones, ¿no? Porque nos presentan a dos personajes, ¿no? May, una muchacha educada en la vieja sociedad neoyorquina, y el muchacho que se llamaba, no se acuerdan, Cleland o algo así, ¿no? Que era muy sofisticado, es decir, tenían detalles tantos. Si ustedes se fijan, en una escena saca una pluma y él saca una pluma fuente y dice: ya conoces estas plumas que eran una novedad, ¿no? Después, en otra escena, May le pregunta a él: oye, y le dice a ella: te mandé las flores que te gustan, y le mandé a tu prima unas rosas, y dice: ¿y qué en Europa no acostumbra la gente mandar rosas? Como diciendo, era un detalle de cortesía, no la estaba halagando, era un detalle de fineza. Claro, sí, pero bueno, su intención aparentemente en aquel momento era, de que si de lo contrario no se lo comenta a May, ¿no? Había detalles, por ejemplo, que quizás actualmente ya no se usen, como por ejemplo el hecho de usar el vestido de novia en los lugares como los conciertos y eso, que era
una costumbre, nos hablan también del cambio de ciertas costumbres. Y así es como se van presentando las diferencias en el tiempo en relación a las costumbres, ¿no? Ustedes observaron, por ejemplo, también la costumbre de mandar recados, porque no había otra forma, no había un teléfono. Sin embargo, todo esto nos puede permitir darnos cuenta. Vamos a suponer que tenemos en el determinado momento que mandar un mensaje por correo electrónico, por lo que sea. Cuando uno aprende la regla antigua, es más fácil aplicarla a la regla moderna. Ok, esto fue lo que estuvimos viendo. También vimos las ceremonias más importantes en las diferentes culturas, y aquí decíamos que las ceremonias prácticamente en todo el mundo tienen relación con el nacimiento, el bautizo, la primera comunión quizás, la presentación de niños en el templo, y esto va a ser prácticamente igual en todas las culturas. Con algunos variantes, lo mismo lo vamos a encontrar entre tribus muy primitivas que entre tribus, llamémoslas tribus menos primitivas. Después vamos a tener los actos o los eventos de iniciación. ¿Qué quiere decir iniciación? Iniciación, como su nombre lo indica, es cuando se va a empezar una nueva etapa o algo nuevo. Se habla de iniciados, por ejemplo, en alguna forma, cuando una persona está estudiando algo, por ejemplo, la gente que estudia cosas esotéricas, brujería, magia, todo ese tipo de cosas, va aprendiendo cosas y en algún momento le hacen lo que se llama un rito de iniciación, que es el momento en el cual lo consideran incorporado a ese nuevo grupo. En este caso, en términos de etiqueta social, tenemos los 15 años, en algunas culturas, por ejemplo, entre los judíos, el bar mich, que es a los 13 años, es la introducción del varón hombre en el templo, o sea, es el momento en que se inicia como miembro de la comunidad judía. Y aquí hay unas variantes enormes, ¿no? Es decir, lo mismo desde el evento de la circuncisión, en algunas tribus, en algunos grupos, el rito de iniciación tiene que ser un acto de valor, de valentía. Por ejemplo, a mi juicio, un examen recepcional es un rito de iniciación, no sirve para nada, pero obligan al estudiante a estar frente a 5 señores, demostrando ellos que sí saben y haciéndole sentir al estudiante que puede ser reprobado. Todo el mundo sabemos que no va a ser reprobado, pero el estudiante que quiera entrar a la etapa profesional tiene que pasar por ese rito. Por alguna razón, cada vez que hay un rito de esta naturaleza de iniciación, también lo celebramos, y es por eso que debemos entender que, por ejemplo, cuando hacemos unos 15 años o una fiesta de graduación o esto, hay que cumplir ciertos requisitos. Ok, después tenemos los eventos relacionados con, yo diría, la fertilidad, que son el matrimonio, despedidas de solteros o de solteras. ¿Qué otra cosa puede relacionarse? Obviamente el nacimiento de un niño, y todos estos ritos son de felicidad también. Tienen relación con un evento que es muy de la naturaleza biológica de todos nosotros, que es la procreación o el nacimiento de algo nuevo. En este sentido también tenemos una serie de eventos que yo diría que son de la cultura popular, pero que quedan en nuestro inconsciente colectivo, decía Jung. Este es el caso, por ejemplo, de la fiesta del 3 de mayo, si mal no recuerdo, que es la fiesta de la cruz, donde tradicionalmente se iniciaba la siembra. En algunas culturas, en el momento de la siembra iba un sacerdote echándole agua bendita a la milpa. En otras culturas se acostumbraba todavía el día de las mulas, que le llamamos nosotros, que es el día que se bendice a los animales. Todos estos son ritos que tienen relación con el nacimiento de algo. Hay que entenderlos para poder saber comportarnos en consecuencia en esos momentos. O sea, uno no puede llegar
a un templo o a una obra de construcción un 3 de mayo y decirles a los albañiles que no hagan su obra, que no hagan su fiesta. No puede uno llegar a un pueblito donde un grupo de gente se está reuniendo con padrinos, que es una cosa tan socorrida ahora, y que se cooperan 20 o 30 gentes, ya sea para la boda de la hija, ya sea para la fiesta del pueblo, y nombran sus mayoras, le llaman, o sus que son sus mayordomos, que son la gente que está colectando el dinero, a veces pone dinero de su bolsillo para alguna fiesta. Hoy casualmente, que es la fiesta de San José, deberíamos ya estar preparando nuestra fiesta aquí en Toluca, porque es el día del santo patrono de la ciudad de Toluca. Como ven, las costumbres se van diluyendo. Quizás conservemos algunas como la fiesta del Carmen, la Merced, de algunos barrios. Cada espacio, cada momento tiene ciertos ritos que entendidos y aceptados nos va a ser más fácil manejarnos en esos contextos. Ok, y finalmente en todo este curso de los grandes acontecimientos platicábamos de la muerte. Yo creo que es el evento más importante socialmente. Cuando no sabemos comportarnos ante el evento de la muerte de un ser querido, de nosotros o de otra persona, podemos generar resentimientos e incorrecciones que difícilmente vamos a poder restituir o reponer. O sea, en esto de la ruptura de las reglas sociales también existe una regla, ¿no? A menor formalismo en el evento social, la regla puede ser más fácilmente violada. A mayor formalidad en el evento, cuando violemos la regla, vamos a ser más severamente sancionados. Ejemplo, si nos invitan a una boda donde hay 200 invitaciones y llega una invitación muy bien engrapadita, muy bien armada, y en propia mano van a nuestra casa los novios y nos dicen, venimos a invitarlos a una boda que va a ser tal día tal hora, en la iglesia tal, y nos dejan 4 boletos, naturalmente que si no vamos, sin haber avisado, pedido las disculpas del caso, la sanción va a ser muy, muy severa. Quizá por interés o por algunas razones estas personas que nos invitaron nos la van a perdonar, pero nos van a empezar a catalogar como gente mal educada. Y una sanción social que es muy constante es la fama pública. Ustedes habrán oído de personas que dicen, no, es que fulano es muy bien educado, es una gente muy preparada, y va creando fama. Y esto es como una especie de virginidad. Ya después, aun cuando se destrampe, la gente no lo cree, porque la etiqueta genera buena o mala reputación. Una gente que tiene reputación de llegar tarde, de no asistir a los lugares que es invitado o invitada, bueno, va generando mala reputación, ¿no? Bueno, después el día 29 de enero hablamos de la razón de ser de las costumbres sociales y de lo sofisticado y presuntuoso a lo adecuado. Aquí de lo que se trató fue que entendiéramos que una cosa es ser sofisticado y otra cosa es ser educado. Educado de buen comportamiento no quiere decir chocante, presuntuoso. O sea, no quiere decir esta persona que llega a un restaurante y dice, préstenme su carta de vinos, llega el sommelier o el capitán y le presenta la carta de vinos y le dice, tráigame un vino Los Reyes, cosecha de 1972, cuando es un vino nacional que no requiere tanto blog ni faramalla, ¿no? O sea, es este tipo de gentes que presumen aquello, como decimos, que no tienen, ¿no? Esto es lo sofisticado. O sea, lo sofisticado no es igual al buen comportamiento. Ustedes van a ver, por ejemplo, que la gente de la Casa Real Española, que son gente muy respetada en España, precisamente por su educación y su cultura, la Casa Real es una casa sencilla. Cuando se acercan a un lugar, ustedes ven al rey de España, y es un hombre que destila bondad, educación, cortesía. Cuando ustedes ven una gente como el Papa, ven un hombre
que destila cortesía, calma, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, ven ustedes un hombre presuntuoso. Para mí, por ejemplo, Clinton es un hombre no fino, quizá pueda controlar todo este país, ¿no? Pero no me da la impresión de ser un hombre de buenas maneras. Las buenas maneras tienen mucho que ver con una actitud aparente, ¿no? Que hay por ahí una actitud que uno vislumbra, difícilmente explica, pero uno siente que esa persona no está sobreactuando. Los americanos tienen una palabra que dicen overreacting, está como que fingiendo, como haciendo teatro, ¿no? Esto es lo presuntuoso, ¿no? Lo adecuado es el buen comportamiento sin llamar demasiado la atención ni al mismo tiempo pasar demasiado desapercibido, ¿no? Bueno, después en febrero 5 vimos el proceso de enamoramiento y la conducta social relativa al noviazgo, compromiso y matrimonio como elemento más importante de la vida social de pareja. Yo creo que en este tema tratamos de demostrar dos cosas. Por un lado, las viejas y antiguas reglas del comportamiento desde la época del cortejo hasta la época en que nacen los primeros hijos. Y yo aquí honestamente me siento muy, muy confundido. Yo creo que es de las etapas de la vida de las personas donde los comportamientos han cambiado mucho. Y veíamos aquí, por ejemplo, el comportamiento que nos recomienda Carreño, el manual de Carreño, que a mi juicio les decía sigue siendo la Biblia. Muy mal redactado, pero es un hombre con una capacidad de observación de los detalles más insignificantes que difícilmente cualquier otro autor en los últimos 50 años ha logrado explicar, ¿no? Es como la gente en la cual se puede uno basar en términos de analizar lo que debe o ha cambiado o podrá cambiar. Y aquí decíamos una cosa, en la época del cortejo, las chicas se están enfrentando con un cambio en los estilos. Platicábamos, por ejemplo, con una gente antiguamente que le gustaba una chica, la seguía 1 o 2 cuadras durante 3 o 4 semanas, o se ponía fuera de la casa, haciéndose notar. La chica notaba que el muchacho, el pretendiente, así se usaba el término, mi pretendiente, es el que pretende algo, el que quiere algo, el se hacía notar. Yo siento que actualmente es bien difícil saber quién es pretendiente, quién es amigo, quién es novio. Todos como que esta serie de roles que estamos jugando en el comportamiento social se confunde muy fácilmente. Y hablábamos del comportamiento de las mujeres y de vuelta tomamos como ejemplo la película y veíamos cómo las dos chicas tienen un comportamiento más o menos parecido. Quizás la Victoria era más abierta. No, la muchacha que es divorciada, Victoria, que me va su nombre, Victoria, ¿no? ¿No? La condesa Olenska es un poco más libertad, tiene más libertad, fundamentalmente porque su estatus social es de divorciada, y esto hace que ella pueda invitar al muchacho a la casa y que salga con Beaufort, aparentemente en términos más liberales, más sanos y sin ser tan criticada, ¿no? May no puede hacer todas estas cosas, tiene que comportarse con más propiedad. Aquí hay cambios muy importantes en la cultura y bueno, yo les decía que una cosa que había que hacer es tomar los ejemplos, seguir los comportamientos antiguos y bueno, irlos modificando con base en las circunstancias, ¿no? Fue cuando estuvimos platicando con Linda Livier y bueno, ella nos dio su perspectiva de lo que es actualmente el manejo de la sexualidad, del rol de pareja, y ya hemos estado viendo cómo inconscientemente en este tema de la etiqueta social interrumpen corrientes relacionadas con la biología, con la comunicación, el teléfono, la sexualidad, los anticonceptivos, y son situaciones que tendremos que enseñarnos a aceptar y manejar. Yo creo que en este momento la gran crisis de la sociedad mexicana es que no estamos sabiendo transitar
de un sistema altamente puritano a un sistema de mayor libertad en todos sentidos, mayor libertad sexual, mayor libertad de movimiento, mayor libertad para llegar tarde a las casas, y entonces fácilmente podemos caer en problemas de naturaleza conductual. O sea, como hay más libertad para llegar más noche, el hecho de llegar más noche no quiere decir que nuestro comportamiento sea inadecuado. Lo inadecuado es llegar más noche, ¿sí? Y esto nos está causando problemas de muchos al interior de la familia, al interior de la pareja, al interior de los hijos, al interior de la pareja, y en algún momento hay que revisarlos. Cuando tengan oportunidad, por ejemplo, de tomar algún curso relacionado con la familia, todos los encuentros de familia y esto, hay que tomarlos, porque lo que está sucediendo es que al estarse rompiendo tantas reglas sociales, lo que está sucediendo es que tenemos que crear nuevas reglas, como cuando los niños van a iniciar un juego, ¿no? Oye, y se va a valer esto, se va a meter gol, como si fuéramos a jugar un partido de fútbol, y crear nuestras propias reglas. Cada familia, cada grupo social tendrá que ir haciendo sus propias reglas de comportamiento, porque la sociedad en general no se está poniendo de acuerdo. Si ustedes ven programas televisivos, por ejemplo, como el show de Cristina, Oprah en Estados Unidos, aquí mismo en Toluca hay programas de debate muy importantes, van a ver la cantidad de conductas que antes no imaginábamos que por ejemplo, este show de Cristina, que es uno de los que más rating tienen, no solo en México, sino en Estados Unidos, lo mismo le presentan a una gente que le gusta hablar a estas líneas de hotline o de estas líneas telefónicas, que a dos lesbianas, que a dos homosexuales, que a una pareja que uno tiene su novio homosexual y el otro, y ella lo acepta, que a una que no acepta, que a una que le quitaron al novio, al esposo, la amiga o la hermana, o a uno que vive con dos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un caos en las relaciones sociales de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo las podemos modificar? Bueno, primero concientizándonos de que la nuestra es la regla que nos parece más importante. Y segundo, yo diría respetando las conductas de los demás, en tanto no son de nosotros, y bueno, que no nos duela el bien o el mal ajeno, ¿no? Eso no quiere decir que comulguemos con esas ideas, ¿no? Simple y sencillamente que se van a estar formando pequeños grupos. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama El Shock del Futuro, es un autor, Alvin Toffler, que ha escrito 4 o 5 libros, se llama El Shock del Futuro, La Tercera Ola, donde habla de todos los cambios que va a haber en el mundo desde el punto de vista tecnológico, la computación, la forma de fabricar, la forma de hacer alimentos, está modificando rápidamente las costumbres sociales, ¿no? Bueno, esto lo vimos en todo el proceso del noviazgo, compromiso, matrimonio, y era la vida en pareja. Esto es muy importante, porque si bien es cierto que socialmente no es tan crítico, es decir, en términos de sociedad, lo que pasa al interior de una pareja que se está formando desde el noviazgo en adelante, no está afectando tanto al contexto de nuestro comportamiento social. Es decir, no nos va a afectar tanto como si no vamos a una boda o a un baile o a un funeral o cometemos groserías de estas, pero sí nos va a afectar en nuestra vida íntima, emocional y personal. Es decir, las chicas ya no saben cómo manejar sus relaciones con los novios o con los amigos, y lo mismo los amigos con las chicas. O sea, estas reglas antiguas de que una mujer no le debería hablar a un hombre y cosas de este tipo sí están afectando a la relación de la gente joven, fundamentalmente. Yo veo jóvenes en los restaurantes, dos jóvenes comiendo, tomando vino, hombres, y los veo muy a gusto sin sus novias, a las cuales seguramente van a ir a ver más tarde, ¿no? Y veo muchachas solas que ya no saben cómo comportarse cuando un muchacho las va a invitar. Deben ellas pagar, no deben de pagar, deben cooperar un poco con la cuenta. Los muchachos ya no quieren seguir los roles que seguimos nosotros, en el sentido de que ay, mira, nosotros teníamos que buscar a la chica,
La invitábamos, la cortejábamos pagándole todo propiamente, ¿no? Y los chicos actualmente como que dicen, yo pinto mi raya y mira esta, yo mejor me voy al cine solo, me voy a Acapulco con mis cuates, me sale más barato y es parte por eso, si ya no quieren la carga que todo esto representa, tanto económica como la carga social y de comportamiento que implica. Y esto mismo se va a llevar a la esfera del matrimonio. Ya después, más tarde, en el mero matrimonio, vamos a tener diferencias de este tipo, ¿no? Es decir, por qué el hombre ya no está dispuesto a continuar con su rol machista, en el sentido de ser el que suministre las cosas al hogar, y la mujer, por otro lado, también está disfrutando de la posibilidad de tener su propio dinero, sus propios ingresos, su libertad de horario, pero esto está causando muchos choques al interior de ese tipo de relaciones, ¿no? Bueno, después el 12 de febrero vimos los aspectos relativos al buen vestir, ropa masculina, femenina, según espacio y tiempo, nuevas y viejas cortesías entre las personas. Y aquí nos referíamos fundamentalmente a que en términos del vestir, lo más adecuado, por ejemplo, era primero pensar a dónde vamos y qué es lo que vamos a ponernos, y Yola Alvear nos ayudó un poco a platicar sobre el aspecto de la organización de la casa, la organización de los dineros, el manejo del tiempo. Fundamentalmente la idea de invitar a la contadora y licenciada Yolanda Alvear fue que nos presentara un panorama sobre lo que era administrar. Finalmente tenemos un capital que es tiempo, que es dinero, que es espacios, que somos nosotros somos nuestro capital. Y tenemos que ver la forma como lo vamos a administrar. Yo creo que aquí la enseñanza de ella fue en el sentido de enseñarnos que debemos organizarnos en forma tal que no desgastemos nuestro capital innecesariamente. Si tenemos, por ejemplo, 3 cosas o 4 cosas que hacer un día, pues quizás nos convenga nada más hacer 3 en lugar de hacer todas mal. Si tenemos que hacer una ruta hacia un lugar de la ciudad, es quizá mejor planear la ruta de lo que yo voy a hacer en lugar de hacer 20 viajes de ida y vuelta. ¿Por qué es importante, se preguntarán ustedes, esto para la etiqueta? Porque yo creo que la etiqueta fundamentalmente es calma. O sea, los hombres antiguos de esta ciudad, si ustedes se recuerdan muchas de las reglas que vimos de Carreño, se relacionaban a, si tú te encuentras a alguien en la calle, no le puedes interrumpir más que brevemente para saludarlo. Si quieres ir de visita a alguna persona, tendrás que ir a la casa y dejar tu carta de presentación. Yo creo que actualmente de los que estamos aquí, yo no sé si alguno recientemente haya ido de visita a alguna casa de los vecinos o alguien. Yo me recuerdo, tengo un tío que es un hombre de 84 años, que me platica que cuando había una señora X, amiga de la familia por el ranchito, y entonces cuando la señora quería invitar a la señora Cruz Gasca y a su familia a tomar chocolate, le mandaba un propio en la mañana y le decía, oiga, los espera en la tarde la señora fulana de tal a tomar chocolatito. Y entonces iban a tomar chocolate. Cuentan, por ejemplo, que uno de los lugares donde se tomaba el mejor café era en la casa de Emilio Choifet, que estaba aquí adelante, donde está Bravo. Y bueno, las gentes se acostumbraban a hacer eso, a visitarse, se ofrecía un café, unas galletas y platicaban de cualquier tema. Cine llegaba poco, televisión no había, naturalmente. La televisión yo la vi la primera vez cuando tenía 10 años. Es decir, la televisión es un invento muy reciente, no para ustedes los jóvenes, pero sí para nosotros. Iba uno al cine cada 8 días, no había McDonald's, no había hamburguesas, no había tacos de tránsito, no había taquerías en Venustiano Carranza, no había universidad. Toda la vida giraba en relación a esta ciudad. Lo más que caminábamos, a mí me tocó estudiar en las calles de Aldama, en la escuela Claret, y salía yo de las 2 casas, he vivido en esta ciudad, en Independencia 112 y en Hidalgo 1007, donde tienen ustedes su casa. Mis trayectos no eran de más de 7 cuadras.
lo cual me permitía ir o en camión. Había 5 rutas de camiones en Toluca, que las recuerdo en este momento: Américas, Hidalgo, Independencia, granjas que la abrieron para las casitas que estaban en granjas, ¿no? Y bueno, y alguna otra que ahorita no me acuerdo. Entonces toda era una vida que giraba con calma. ¿Por qué? Porque las distancias eran cortas. Y entonces la gente nos tomábamos el tiempo para ir de un lugar a otro con calma. Cuando yo vengo aquí a verlos a ustedes los viernes, salgo de la casa de ustedes entre 10:15 y 10:30. No hago ningún otro compromiso en toda la mañana más que venir aquí, lo cual me ha permitido en 10 sesiones estar exactamente al 15 para las 11. Es decir, salvo que algún día pudiera yo llegar tarde, nunca he llegado tarde, pero no es porque yo sea muy puntual, es porque salgo con mucho tiempo, ¿no? Es un poco lo que nos estuvo platicando Yola. Yo creo que es el aprendizaje que recibimos. Administración es organizarnos más adecuadamente todo lo que tenemos. Administración puede ser también que si tenemos una cena, pensemos con tiempo qué ropa nos vamos a poner, volemos nuestros zapatos, y todo eso se relaciona también con el aspecto del vestir, ¿no? El vestir también tenemos que administrar nuestra ropa. Y aquí hablábamos de una cosa que es muy importante, que es la sobriedad. Yo creo que elegancia es equivalente a sobriedad, ¿no? No se vale irse a Suburbia a comprar el vestido que esté de moda, cuando quizás dentro de 3 días o 8 días todo el mundo va a traer ese mismo vestido, y que además va a ser de telas corrientes, mal hilvanadas, mal cosidas, sin forros, y entonces vemos a la gente después ahí con todo desgajado, ¿no? Y todo desarmado, ¿no? Aquí hablamos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Nuevas y viejas cortesías entre las personas. Esto ya lo hemos venido manejando, y aquí fundamentalmente lo que aprendimos fue lo relacionado con que las viejas cortesías siguen siendo las válidas. O sea, a mi juicio, cuando Carreño, cuando los autores de este tipo nos hablan de que hay que pedir una disculpa en tales casos, hay que pedir permiso en tales casos cuando entra uno a un lugar, siguen siendo válidos. Lo único que está cambiando es el sistema de comunicarnos. Si yo, por ejemplo, no voy a ir a un evento, en lugar de mandar actualmente una carta con una persona, lo que voy a hacer es hablar por teléfono y pedir en los mismos términos que lo hubiera hecho por escrito una disculpa, o sea, por las mismas palabras prácticamente. O sea, la educación también depende de las palabras que uno está usando, ¿no? Y sobre todo de para evitar quedar mal, uno tiene que hacer las cosas con oportunidad. No se vale que alguien se muera y un año después esté uno mandando el pésame. No se vale que si lo invitan a una boda uno y no piensa uno ir, se disculpe uno al 24 horas antes. O sea, eso es un abuso. Si yo quiero, si no pienso ir a un lugar, desde el principio digo gracias, no. Va a ser mucho más educado. O sea, mucha costumbre que tenemos nosotros los de Toluca es, primero, no llegar. Segundo, inventar que nos enfermamos. Siempre inventamos que nos enfermamos. Si no vamos a un lugar o no queremos ir a un lugar, desde el principio nos invitan a un lugar, sí, como no, ahí nos vemos. Si yo no quiero ir, ¿sabes qué? No, gracias, no acostumbro a salir de noche, no acostumbro a comer esto, no acostumbro esto, y el problema ya será de la otra persona, no es mío. O sea, si no sabemos negarnos. De hecho, hay un libro de Editorial Grijalvo que se llama ¿cómo decir no? ¿Cómo decir cuando quiere decir no? Ajá, alguna cosa así, quiere ¿no? decir no. Finalmente, yo creo que es algo que tenemos que aprender también en etiqueta, ¿no? A decir no, gracias. Ok. Después, en febrero 19, vimos cómo ser un buen anfitrión o un buen invitado. Y esto se relaciona con cómo recibir en la casa, de lo formal a lo informal, que vimos en 2 sesiones. Y aquí platicamos en una de ellas con el chef de la Quinta del Rey, con el objeto de que nos platicara un poco sobre el mundo de la gastronomía desde el punto de vista de un chef
Y bueno, esto nos sirve para darnos cuenta también que existen, yo diría, 2 o 3 grandes mundos, ¿no? El mundo de la alta gastronomía, ¿no? Que actualmente ya se está volviendo más cotidiana, pero que es importante saber cómo funciona una cocina en un restaurante de más o menos buena categoría, con el objeto de poder tener puntos de referencia, ¿no? Si los puntos de referencia son saber cuál